en donde en algún momento yo creo que yo hice crisis, o sea, lo que yo creo. En este video voy a hablar del vacío emocional y de las crisis existenciales, pero primero te invito a inscribirte a mi canal. Voy a estar hablando de psicología, de mi vida siendo psicóloga y emprendedora, y también de lo principal, que son herramientas prácticas que nos faciliten la existencia. Como contexto, como psicólogos y como emprendedores, estamos viviendo un momento en donde el Servicio de Impuestos Internos nos está obligando a boletear todo. Y quiero decir cómo esto yo pienso que va a afectar a la psicología y a la salud mental de varias personas. En psicología en Chile existen dos mundos, el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Primero voy a partir hablando de lo público. Entonces, en el sistema público hay mucho desafío porque como psicólogo te prestan el box, por ejemplo, 8 horas. Entonces, uno dice 8 horas son 8 a 9 pacientes. Pero por sistema te meten a muchos, muchos más. ¿Y a quién le quitas tiempo? ¿A quién le das tiempo? Y tú tienes que entregar el box en 8 horas porque después viene el otro profesional a ocuparlo con sus pacientes. Entonces, uno está siempre como muy en desafío con los tiempos. Y otra de las cosas que también pasa es que a uno le exigen atender a mucha más población de la que normalmente uno puede atender. Entonces es difícil porque terminas, cuento corto, terminas atendiendo como una vez al mes a cada paciente como 20 minutos. Y en 20 minutos, una vez al mes, es difícil que las personas cambien porque uno los puede escuchar, se pueden desahogar, pero es muy difícil que lleguen como a una reflexión de realmente qué les hace mal. Y también admitir que se sienten mal, o sea, pasar como por todo el proceso terapéutico en el fondo. Entonces, hay algunos que deben dar algunas orientaciones, pero es difícil que te hagan caso porque la persona misma no tiene claro lo que le hace mal, entonces es como cualquier consejo que le hubiese dado cualquier persona y que quizás la misma persona también sabe lo que tiene que hacer o lo que está haciendo mal, pero no puede hacer algo diferente, po. Entonces es como complicada la situación. Ahora voy a hablar del sistema privado, en donde son unicornios, estrellas. No, mentira, no están así. Igual tiene sus desafíos y también es difícil, pero al menos tú sí tienes una población que puede acceder a una hora semanalmente y tienen el proceso de reflexión, de toma de conciencia, cómo tiene que más o menos ser el proceso. Entonces, desde esa perspectiva, hay dos mundos. Y ahora a lo que voy y por qué es importante este contexto que di, es que hay muchas de las personas que están en situación vulnerable que requieren una atención en salud mental de manera semanal y hay algunos CESFAM y hospitales que no dan abasto, entonces muchas de esas personas se atendían con psicólogos en lo privado. Y es por eso que vemos en Instagram psicólogos cobrando 8.000, 10.000, 12.000 pesos por sesión. Ahora, ¿cuál es mi preocupación en ese sentido? Que las personas que cobraban 8.000, a mí me da la impresión que está difícil la situación de seguir con esos precios. Porque por un lado van a estar obligadas a boletear y hay que restarle el costo de la boleta y el costo del box. Y según mis cálculos, queda como negativo. O sea, es muy difícil que esas personas sigan ahí funcionando. Entonces yo creo que esto va a implicar muchas cosas negativas para las personas que necesiten atenderse en salud mental. Ahora yo voy a hablar de cómo me afecta a mí. Bueno, yo soy una persona que me las busco todos los días para poder proveerme, tener mis necesidades cubiertas, tener una vida sana y tengo diferentes ingresos a mis pacientes, pero también vendo en la feria si me hace falta, trabajo los findes, tengo ganas de hacer talleres, tengo cursos online, tengo ganas de hacer un círculo de mujeres también, soy una persona igual inquieta. Y estoy escribiendo un libro, el cual ha sido un poco de más desafío de lo que yo esperaba en realidad, porque es primera vez que me obligo a tener un horario, me obligo a escribir como y terminar algo, porque siempre escribía pero de manera libre, o sea, un día escribía algo, al otro día otra cosa, nada se conectaba, daba lo mismo, pero ahora es como primera vez que voy a escribir algo como mucho más estructurado y algo que va a leer alguien más, porque siempre mis escritos eran como para mí y así mi mejor amiga y paramos de contar.
Entonces, bueno, no ha sido tan fácil, pero ha sido muy, muy bonito. Bueno, los que me vienen siguiendo desde hace un tiempo en Instagram y un poquito por acá en los videos, aunque no he estado tan presente, ahora lo quiero hacer más, pero vamos a ver cómo se me da la existencia. Yo ahora cambié mi vida como de manera muy radical. No lo recomiendo, pero solamente digo que así lo hice yo y me ha funcionado hasta cierto punto bien, pero no recomiendo hacerlo como lo hice yo, insisto. Entonces, cuestión que yo llegué a esta vida que en verdad es mucho más tranquila, trabajo menos y me tuve que replantear muchas cosas en el proceso porque me di cuenta que mi vida anterior me estaba como enfermando. Y yo creo que varias personas están en esa y por eso quería hacer este video. También para un poco desmitificar que se supone que los psicólogos como que no nos podemos enfermar, una cosa así. Como que si uno es psicólogo no puede tener crisis mentales o depresión o ansiedad. Algunos me van a funar porque las crisis mentales como que no existen. Son crisis de pánico, crisis de angustia, pero mentales no existen. Pero bueno, en fin, yo les digo así algunas veces porque en mi caso es como muy mental, no es como tan emocional siempre. Esto es mucho lo que enseño hoy en día en terapia de lo que yo aprendí. Así que vamos a ir a eso. Yo venía de una vida en donde hice crisis en un momento porque básicamente trabajaba mucho, iba al colegio, bueno, me levantaba como a las 6, iba al colegio, estaba trabajando a las 8, hasta como a las 5:30, y después atendía a mis pacientes y me dormía como a las 11:30, por ahí 12. Entonces tenía una vida demasiado dedicada al trabajo y los días viernes, que era el día que salía más temprano, a las 2 de la tarde, me compraba un almuerzo que nunca me comía porque llegaba a dormir y yo dormía hasta como las 5 de la tarde del sábado. O sea, yo prácticamente no tenía ni sábado ni domingo porque el sábado dormía hasta como las 5, 7 de la tarde relajadamente. Y después me levantaba, comía algo y después seguía durmiendo como desde las 9 hasta el otro día, hasta como las 12. Y ahí me levantaba, iba a comprar, cocinaba, dejaba como todo lo más listo que podía para la semana. Y nada, me dormía y ya el lunes de nuevo. Entonces no tenía como tanto fin de semana. De eso quiero hablar en este video, de cómo de repente la vida que uno lleva, o las metas también, o la manera como de organizarse para llegar a las metas, también es algo que te puede enfermar. Y si es que uno tiene un vacío emocional, nunca se va a llenar con logros o con cosas. Y eso quería compartir como mi experiencia de las cosas que yo pude sacar de mi vida, porque uno muchas veces piensa que cuando uno quiere sanar, como que hay que agregar cosas. Y según yo, no, hay que sacar cosas. Como que yo ahora me doy cuenta de eso, como que al final hay que quedarse con lo esencial y sacar un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo saqué fue el trabajo en el colegio. No lo recomiendo de hacer de la manera en que yo lo hice, porque igual fue como un poco un toque irresponsable. Ahora, ¿por qué fue un toque irresponsable? Porque yo no tenía ningún plan. O sea, yo les explico. Me levanté un día a las 6 de la mañana, como todos los días, y renuncié. Y ya. Igual era una idea que yo venía pensando hace 5 años, pero yo no tenía ningún plan mayor, tampoco tenía mucho ahorro. Simplemente me levanté y dije, ah, tengo que renunciar, punto. Y no lo recomiendo porque estirarse a la piscina, te arriesgas a muchas cosas. Para mí ha sido muy lindo, pero podría haber sido horrible. Entonces, bueno, no lo recomiendo hacer así. Les recomiendo hacer los cambios como de manera más paulatina. Aunque uno no sé si pueda como renunciar paulatinamente, ¿no? Uno le puede decir al trabajador, o sea, al empleador, oye, voy a ir a trabajar 3 días esta semana, la siguiente 2 y la siguiente 1, y que te digan, ah, sí, obvio. Pero bueno, en fin, así fue mi historia. Y fue demasiado radical porque ese día también terminé todas mis relaciones tóxicas en el mismo día. Tampoco lo recomiendo, es demasiada emoción para un día. También me di cuenta de todos mis pensamientos tóxicos, mis emociones que también eran algunas medias tóxicas. Con algunos temas yo sentía que eran como un bosque oscuro en donde yo me metía queriendo arreglar algo y después salía así como corriendo y no hallaba cómo cerrarlo. Y pese a ser psicóloga, porque también creo que ya lo dije antes, pero los psicólogos igual tenemos estos problemas, por si acaso. También salí de eso, o sea,
y me pude eventualmente hacer cargo también de esos temas que me tenían ahí como que no lo sabía por dónde tomar en realidad. Pero me tenía que hacer cargo de eso tarde o temprano. Solía estar siempre ocupada, siempre sin tiempo para mí o para lo que era importante para mí. Sí, yo creo una de las cosas que siempre hice fue meditar, escribir, leer en la mañana, hacer un poco de ejercicio, pero igual no es suficiente cuando tienes una vida que el resto del día es muy poco nutritivo hasta que llegaba en la tarde a atender a mis pacientes, que nada, les agradezco mucho todo lo que me acompañaron, todo lo que me pudieron nutrir también. Y fuera de eso, yo tenía un muy mal hábito después de haber hecho todo eso, que algunas veces me iba a consumir alcohol por acá cerca, o también me compraba algo en las botillerías que también están muy cerca, y es un mal hábito que también dejé ese mismo día. Bueno, toda esta rutina me tenía con muy poca energía, con muy bajita, yo tenía mucho sedentarismo, entonces obviamente no estaba bien y yo hacía muchas cosas para disminuir los síntomas que me servían, pero después igual estaba expuesta a muchas situaciones tóxicas y al final no era suficiente y me di cuenta que tenía que cambiar mi vida y bueno, por eso todo este cambio. Y te quiero decir que si estás pasando por lo mismo, si de repente te sientes estancada, con falta de sentido, y bueno, estás quizás como yo, en un momento lo estuve buscando como llenar ese vacío, decirte ciertas certezas que yo encontré en el proceso. Lo primero, que el vacío emocional no se llena con lo material. Igual era obvio, pero había que decirlo. De verdad que no. O sea, como que... Y tampoco, en mi caso yo pensé, y yo creo que mucha gente está como en la misma, que cierto vacío emocional se podía llenar con logros. O sea, yo pensé que cuando me cambiara mi departamento y bueno, ahora que estoy trabajando como psicóloga clínica el 100% de mi tiempo, que era lo que quería hacer, como que iba a estar así, pero extasiada de felicidad y súper llena. Y después logré todo eso y me di cuenta que no era por ahí tampoco, pero está bien. Como que, así que si les puede servir de que por ahí no va la cosa, eh, para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Aunque no sé si fueron tan errores porque en verdad igual sí quería comprar mi departamento y sí quería renunciar y también quería ahora dedicarme solamente como a redes sociales y atender pacientes y tener mis otros ingresos. Pero siento que igual decir que no va por ahí es algo para que tú lo puedas pensar, ya que en realidad lo único que yo encontré que me llenaba mi vacío emocional era preocuparme por mis tiempos, por mis necesidades, por mis emociones, como darme ese tiempo para mí, porque en el momento en donde estaba trabajando tanto, cero me cuidaba a mí, o sea, me cuidaba en la mañana y a veces en la noche, pero no me cuidaba como durante el día, como lo estoy haciendo ahora. Así que eso es mi video, mi reflexión y bueno, también compartir un poco mi vida. Muchas gracias por ver este video hasta esta etapa, que estés bien, te deseo lo mejor. Y si estás en esto, me puedes hablar por DM a mi Instagram, que es @constanzapsic. Chao.